a tomar del mismo. Ella es especialista en nutrición, está diplomada en cicatrización de heridas, es referente latinoamericana y autora de varios trabajos y publicaciones en pie diabético y asesora también de lo mismo. Así que ya la hemos escuchado el año pasado y es excelente, así que Erika, te damos la bienvenida y gracias por participar una vez más. Muchas gracias, Romina. Quiero agradecer a todos, a Carlos, a Daniel y a Luis, especialmente por esta invitación. Como hablábamos con Daniel, me parece que es un encuentro importantísimo, que podamos juntarnos médicos y equipos de salud de diferentes especialidades, pero con un enfoque clínico, para hablar de pie diabético, me parece fundamental, porque es el lugar, el espacio donde podemos cambiar muchas evoluciones de pie diabético. Podemos evitar muchísimas amputaciones. Entonces es el ámbito ideal para poder hablar este tema. Bien. Y para comenzar, lo primero que tenemos que poder definir en esta charla, si es que me funciona el... ahí está, es qué es el pie diabético. Fundamentalmente la definición de pie diabético, que para mi gusto está en cuestionamiento, pero por ahora es la que tenemos aceptada, y que es cualquier infección, ulceración, destrucción de tejidos profundos en una persona que tiene diabetes, que tiene una neuropatía, que tiene ciertos grados de enfermedad vascular periférica, y que esa hiperglucemia la tiene sostenida en el tiempo en una persona con diabetes, y fundamentalmente de localización del tobillo para abajo. Entonces, del tobillo para abajo estaríamos hablando de pie diabético. Si la persona con diabetes tiene una úlcera en pretibial, es una úlcera de miembros inferiores, pero no es pie diabético. Y esto sí me gusta mucho, y este es un concepto nuevo en pie diabético, es que existe lo que se llama el síndrome del pie diabético. Y fundamentalmente, ¿qué significa? Significa que nosotros tenemos que pensar que el cierre de una úlcera de pie diabético no va a ser el final, no va a ser esa nuestra única intervención, lograr la cicatrización de esa úlcera, sino que el cierre se piensa como una remisión de una patología, y que esa persona tiene probabilidad de volver a reulcerarse, que de hecho el 40% de los pacientes que nosotros logramos cerrar esa úlcera, al año el 40% se reulcera, y a los 3 años el 60%. Entonces nosotros vamos a estar en una línea de tiempo, y como equipo de salud tenemos que tener una visión lo suficientemente amplia para saber en qué lugar de esa línea de tiempo estamos con esa persona. Porque nosotros, si tenemos una úlcera de pie diabético, ese paciente puede tener una segunda úlcera que generalmente no se va a localizar en el lugar de la primera, y cuando tiene su segunda úlcera, entramos a un concepto que se llama úlcera recurrente del pie. Entonces es una nueva úlcera en un pie de una persona que ya tiene antecedentes de ulceración, que no importa dónde está ubicada y no importa cuánto tiempo hace de la primera úlcera. Y esto es muy importante, justamente porque hablamos de remisión y no hablamos de curación. También es importante para poder pensar nuestros sistemas de salud, porque el mayor porcentaje de pacientes van a estar en remisión, y nosotros tenemos que brindar espacios de salud adecuados para poder controlarlos y evitar esa reulceración, y también poder tener un espacio para poder dedicarnos a la educación continua. Entonces, esto es de elaboración propia. Yo me paro en una línea de tiempo de una persona que tiene diabetes, y tengo que trabajar en prevención en toda esa línea de tiempo, de manera constante. Puedo diagnosticar lesiones preulcerativas, y es importante que yo tenga un espacio de salud para poder diagnosticarlas.
También puedo diagnosticar la primera vez que ese paciente se ulcera, y eso sería una úlcera de pie diabético, y ahí estoy entrando en el síndrome del pie diabético, y ese es un concepto amplio. Y cuando la segunda vez ese paciente tiene una úlcera, estoy entrando en el concepto de úlcera recurrente del pie. Amputación puede haber en todo lo que es el síndrome del pie diabético. Y a su vez, el concepto también nuevo e innovador de ataque de pie diabético puede entrar en cualquier lugar. El ataque de pie diabético, que es lo que vamos a ver en la segunda mitad de la charla, puede estar después de una úlcera recurrente del pie, puede estar debutando con su primer úlcera de pie diabético y ser un ataque de pie. Entonces, esa bombita que cae de arriba es el ataque de pie diabético. Vamos a comenzar con un caso clínico. Si tenemos un paciente de 62 años, sexo masculino, es ex-tabaquista, tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular, tiene diabetes de 10 años de evolución y es derivado desde el consultorio externo de endocrino al consultorio de úlceras y pie diabético, de consultorio a consultorio, presentando múltiples lesiones ampollares, ahora las vamos a ver, en ambos pies. Tiene también eritema de más de 10 centímetros en antepié, y tiene una lesión en el quinto dedo del pie derecho con un fondo necrótico, lo vamos a ver. Es época invernal, estamos en invierno intenso en La Pampa, y ese día hacía menos 7 grados, 7 grados bajo cero. El paciente tenía frío textualmente y dice que hizo lo que hizo siempre. Pone el pie dentro del fuentón con agua caliente, pero esta vez no probó el agua. Las lesiones son esta es la primera consulta, acuérdense que va derivado de consultorio a consultorio, y fíjense que el eritema quizás no se pueda ver bien en la foto, pero por lo menos 12 centímetros de eritema. La lesión necrótica llama la atención, esa lesión necrótica, y las ampollas. Este es el otro pie izquierdo, también tiene la ampolla. Fíjense que ahí nosotros hicimos una curación sumamente sencilla, que por ahí la charlamos más adelante, pero ponemos vitamina A alrededor en la piel y una gasa con vaselina sólida y tapamos esa ampolla. ¿Qué sucede en el pie diabético? Básicamente en el pie tenemos una neuropatía motora que lo que hace es ir deformando ese pie a lo largo del tiempo y dando anormalidades en la biomecánica. Por el otro lado tenemos la pérdida de la sensibilidad protectora, y entonces el paciente deja de sentir el dolor, pierde el reflejo de protección y no siente dolor. Y por el otro lado la neuropatía autonómica, que hace que la piel se seque mucho, que se agrieten los talones, que esa sequedad también nos perjudica. Entonces en ese combo, en ese contexto, aparece un eloma, un callo. Y ese callo, si sigue su evolución natural, sufre una hemorragia en su interior y después de eso se ulcera. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué las úlceras de pie diabético no cierran? ¿Por qué tienen ese retraso en la cicatrización de las heridas? Tenemos también múltiples factores que disminuyen la migración de los queratinocitos, se inflama, los tejidos se inflaman, aumentan los neutrófilos, aumenta muchísimo la inflamación y disminuye todo lo que necesitamos para la cicatrización. Hay un desbalance de macrófagos y a su vez migran menos las células, hay menos neovascularización y menos proliferación de fibroblastos. Entonces pasan muchos factores para que esa herida no cierre. ¿Qué pasa con el pie diabético en la internación? En la internación, nosotros cuando hicimos este trabajo reclutamos en el 2017 más de 11.000 pacientes, 414 investigadores de toda Latinoamérica, de los cuales Daniel participó, fue uno de los investigadores, y lo que queríamos saber es qué pasaba en los hospitales, en las salas de internación de los hospitales de Latinoamérica en cuanto a la prevalencia de diabetes y en cuanto a la tasa de pie diabético. Ese era nuestro objetivo primordial en este trabajo. Estuvieron participando 9 países,
Y lo que hicimos fue utilizar la clasificación de Wagner, no porque sea algo que nos ayude mucho en la clasificación de pie diabético, sí porque era algo sencillo y fácil, en los cuales todos los investigadores la conocían y la sabían usar. Y en este estudio latinoamericano fue importante el hecho de que nosotros revisamos todas las salas, las de clínica, las guardias con más de 24 horas de estancia del paciente en departamento de emergencia, el servicio de cirugía, traumato, hemodinamia, terapia. Hicimos básicamente prácticamente todos los servicios, lo único que dejamos afuera fue pediatría y tocogineco. ¿Y qué pasó? El 80% de los pacientes internados tenían algo en el pie, que iba de Wagner 0 a Wagner 5. Wagner 0, acuérdense que es todo lo preulcerativo, y Wagner 5 es lo peor, es la gangrena. Entonces, en ese abanico, nosotros teníamos que, revisando los pies de las personas internadas que tenían diabetes, nosotros encontramos patología. Y encontramos muchas. Encontramos lesiones preulcerativas a toda la gama, hasta gangrena. Gangrena es importante. Que si el paciente tenía un Wagner 5, obviamente que su motivo de internación iba a ser el pie diabético. Pero si el paciente tenía un Wagner 1, 2, no era el motivo de internación, estaba internado por una neumonía, por una infección urinaria, pero tenía úlcera de pie diabético, y muchas veces tenía una úlcera que nadie había diagnosticado, la mirábamos por primera vez. Y esto es importante. Los pacientes internados que tienen diabetes, hay que revisarles los pies, no importa que estén internados por una neumonía. La tasa de pie diabético de internación fue del 14,7%. Cuando hicimos el subanálisis en Argentina, encontramos que con un N de 6.776 pacientes y pudiendo evaluar 18 provincias de Argentina, la prevalencia de diabetes fue muy similar a la del latino, de 17,8%, y la tasa también del 14%. Y lo interesante, cuando hicimos el subanálisis de Argentina, es que el 43% de los pacientes que estaban internados con Wagner 5, o sea, con gangrena en Argentina, no tenían el otro miembro. Significa que si en esa internación amputaban a ese paciente por ese Wagner 5, el paciente quedaba biamputado. ¿Qué pasa si miramos a las personas con diabetes que pasan por la calle un día determinado, que va a ser el 1 de noviembre, cuando nosotros hacemos la campaña latinoamericana de pie diabético, el 1N, ese 1 de noviembre nosotros queremos saber qué pasa con las personas con diabetes. Entonces hacemos un trabajo de investigación en 5 centros, y evaluamos las personas que pasan el 1 de noviembre, tienen diabetes y quieren revisarse el pie. Y es muy interesante este trabajo, porque nosotros lo que encontramos, lo más frecuente, es que encontráramos la piel seca, que encontráramos distrofia unguial, que encontráramos alteración en la almohadilla plantar, hiperkeratosis, micosis interdigital y deformidades estructurales. Pero lo que encontramos frecuentemente es la piel seca. Entonces acá está la importancia también de los cuidados del pie. Indicarle una crema que tenga vitamina A y que realmente tenga una buena concentración de vitamina A. Y cuando hacemos el examen anual de pie diabético, y ese sería nuestro mejor escenario, si tuviésemos un consultorio de prevención, tenemos el privilegio de poder tenerlo, y de poder revisar el pie de las personas con diabetes que vienen, y vienen dispuestas al examen anual de pie diabético, vamos a encontrar que el 10% de esas personas tiene un pie normal, y que el 90% tiene un pie patológico, porque tiene un pie de riesgo, porque encontramos lesiones preulcerativas, o porque tienen una úlcera de pie diabético que nadie se las había diagnosticado, que quizás es muy pequeña y el paciente no se la veía, y como no sentía dolor tampoco la tenía en cuenta. Pero lo importante es que el 90% es patológico. Algo encontramos y revisamos los pies. Por el otro lado, también es interesante que dentro de lo que son úlceras de pie diabético, vamos a tener como 3 grandes rubros. Lo que es neuropático solo, y que es lo clásico, el mal perforante plantar, y ahora vamos a ver imágenes.
También vamos a ver la isquemia pura, que es la menos frecuente, y también vamos a ver lo mixto, neuroisquémico, y eso sí es lo más frecuente. Y también es como un poquito más difícil, porque tiene un poquito de neuropático, un poquito de isquemia, y eso hace un combo bastante interesante. Y además es lo más frecuente. Hay algo importante en cuanto a las alteraciones de piel y faneras, que son estas y que son las que encontramos frecuentemente en el examen anual del pie diabético. La anhidrosis de talón, la hiperkeratosis y las grietas, los elomas, la micosis interdigital es sumamente frecuente. Las ampollas, como vimos en lo que le pasó a nuestro paciente con la quemadura, la distrofia unguial, y no pondría onicodistrofia, pondría distrofia unguial, que por ahí sería el término más adecuado, porque para nosotros saber si eso es un hongo tenemos que cultivar la uña. La palidez y la cianosis. Esto nos tiene que llamar la atención al examen físico. Y fíjense que acá tenemos los sitios que tienen más predisposición a poder ulcerarse. Estas son las áreas de riesgo, donde pueden aparecer lesiones y deformidades de los pies que después nos generan una úlcera de pie diabético. Y este es el clásico mal perforante plantar. Fíjense que esto era lo que siempre habíamos aprendido en los libros de pie diabético, en los libros de diabetes, que nos decían que esto era lo que le pasaba a la persona con diabetes en el pie. Y sí, le pasa, pero no es lo más frecuente. Cuando hicimos el trabajo latinoamericano, lo que nosotros más encontramos fue que la persona que estaba internada tenía múltiples lesiones. No tenía una sola lesión, sino que tenía múltiples lesiones. Y eso fue lo más frecuente. El 38% de las personas internadas con diabetes que tenía úlcera tenía múltiples lesiones, no una sola. Y entre el 12 y el 13 eran las que tenían una sola y era mal perforante, pero lo más frecuente era que tenían varias lesiones. Entonces ahí vamos desterrando mitos que teníamos de los libros clásicos de pie diabético. En cuanto a los tipos de úlceras de pie diabético, fíjense que tenemos neuropáticos, isquémicos, neuroisquémicos. En cuanto a la neuropatía, la pérdida de la sensación protectora es lo que llama la atención de lo neuropático, ¿no? Puede haber elomas, y eso sí es frecuente que haya elomas, que ese eloma después sufre una hemorragia y después se ulcere. El lecho de la herida va a ser como la foto que vimos antes del mal perforante plantar, granulante, puede estar rosadito, rojo si está bien granulante, puede estar rodeado por una zona de hiperkeratosis. Yo toco los pulsos y los pulsos están, la piel está seca. Y generalmente esto se da en zonas de hiperapoyo, entonces lo voy a tener probablemente en las cabezas de los metatarsianos, con esas zonas de hiperapoyo dentro, que generan un trauma interno. La prevalencia, el 35%. En cuanto a la isquemia, generalmente son úlceras que duelen muchísimo, es un dolor insoportable, no deja dormir al paciente, le empeora su calidad de vida, pueden tener necrosis, sí puede tener, el pie está frío y cuando tomamos los pulsos no los encontramos o los encontramos débiles, las heridas no cierran, son úlceras que no cierran, que nos cuesta muchísimo poder cerrarlas, y se encuentran en otra localización, en la punta de los dedos, en la cara lateral del pie, son las menos frecuentes. ¿Por qué? Porque las más frecuentes son las neuroisquémicas, las que tienen todo, un poco de todo. Y acá por eso son más difíciles de diagnosticar. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una pérdida de la sensibilidad protectora, pero también el pie está frío y el pulso no lo encuentro, tiene un riesgo elevadísimo de infección, el 60% de las úlceras están infectadas cuando nosotros las vemos, y claramente son las más frecuentes, tienen imágenes allá arriba.